no lo pudimos entrevistar después, pero ahí está. Almirante, ¿cómo están? Bienvenido, buenos días. Buenos días, primo Coco, mucho tiempo sin vernos. Sí, pues, qué gusto saludarlo, doctor. Almirante, qué gusto. Apaga la luz. Cuénteme, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué propone hacer ahora en un nuevo grupo político? Claro, yo me retiré de Renovación hace ya 2 años y medio por incompatibilidades con el presidente del partido, trató de imponer su voluntad sobre las reglamentaciones existentes y eso no va para ningún político demócrata realmente. O sea, teníamos un tema de discusión sobre la modificación del reglamento de la bancada. Ese reglamento, el reglamento de la bancada es hecho por los propios congresistas una vez que son elegidos, con la participación del presidente del partido, como lo hicimos nosotros. Se presenta a la oficialía mayor y se considera como documento oficial para el manejo de la bancada. Sobre ese nos hemos regido todo el tiempo que he estado yo presente. Al final de esos 2 años, el presidente quiso modificar el reglamento y tenía una sugerencia para hacerlo. Así lo entendí yo. Convoqué a la reunión al Pleno para poder discutir los puntos y aprobarlo por votación, como se hacía todo en la bancada, y obtuve una negativa de él de que ese no era el procedimiento, que él era el presidente del partido, ya lo había hecho y había que aprobarlo. Le expliqué que había un procedimiento que cumplir, que no éramos dueños del partido, sino éramos participantes en él, y que todos tenían que respetar la norma, cosa que él no quiso hacer y empleó otros métodos para poder conseguir su objetivo. Envió a 4 congresistas de la bancada a que presentaran la sugerencia como una sugerencia oficial. O sea, hasta mintieron a la hora de presentarla porque no era ningún tema oficial, porque no se habían reunido, no tenían facultad para reunirse, ¿Esto ¿no? qué quiere Así decir? que ¿Que Porqui, de alguna manera, cuando tiene cargo, tiende a imponer sus cosas? ese es lo que yo he vivido, ¿no? He vivido eso en ese punto. Hasta antes de ese punto, sí, las relaciones se llevaban bien, no había ningún problema. Y ya teníamos más de 2 años con Castillo, pues sobre todo, que ha sido bien complicado el tema, sin mayores problemas. Pero ahí se presenta esto porque ya había modificado el reglamento antes y luego el reglamento del estatuto del partido, perdón. Lo habían modificado los directivos del partido, no participamos nosotros en esa modificación. Y luego eso quiso modificar el de la bancada para tener voz y voto. Y eso creo que va en contra de los principios democráticos que rigen en el Congreso. En el Congreso los congresistas no tienen mandato, nadie puede mandar sobre ellos, tienen libertad total para votar. Por lo tanto, no puede haber una persona extraña a lo que es el Parlamento participando en una votación. Considerando que usted es un patriota, almirante, coménteme, dígame, ¿cuál es su posición y su comentario sobre este Congreso que ha sido considerado el peor de la historia peruana? Si yo no estoy de acuerdo con ese calificativo, creo que todos los congresos han tenido cosas muy malas. Y me acuerdo todavía de la pelea de las cocaleras en el Pleno del Congreso en una oportunidad. O sea, eso no hemos llegado a tenerlo en este periodo. O sea, este Congreso ha sido sujeto de un ataque permanente, primero por lo de Castillo, cuando estuvo Castillo de presidente, y luego de eso por lo que querían otros intereses. Entonces, todos los focos estaban puestos sobre el Congreso, todo lo que se hacía era grabado, presentado, buscando siempre el escándalo, no la corrección. Si se hubiera buscado la corrección y el arreglar las cosas, yo creo que hubiera salido diferente. Pero lo que se buscaba era la primicia, la noticia, la primera plana y el escándalo. Ahora, hay gente muy mala, sí hay gente muy mala, definitivamente. Ese es el reflejo de la sociedad peruana. El Congreso representa a la sociedad peruana. Y de los 130 congresistas, claro que hay algunos que no son buenos. Lo otro que ha generado en esta imagen al Congreso ha sido el tema de los mochasueldos, que parece que es una enfermedad endémica en la política. En ese caso, por ejemplo, almirante, disculpe, pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasó con la Comisión de Ética? O sea, ¿por qué no funcionó? ¿Ustedes por qué no Falló, insistieron más en eso? falló. La Comisión de Ética está integrada por representantes de diferentes partidos, ¿no? que tienen bancada en el Congreso. Eso lo manejan normalmente los que tienen más votos, y así ha sido acá. O sea, la comisión es entregada por ese arreglo que hay entre los que tienen más votos en el Congreso y han decidido quién va a ser el presidente del Congreso y la mesa directiva. También deciden quiénes presiden las comisiones. Y esa presidencia es entregada por ellos a la bancada que corresponde. Entonces ya desde el momento de la conformación ya está implícito cómo van a manejarse las cosas.
Y, porque van a tener siempre seguramente algún tipo de delicadeza con esa persona que les ha entregado el encargo de la presidencia. y almirante, la aprobación, la entrega de bonos a los sindicatos o trabajadores del Congreso también ha sido un escándalo, ¿no? Pero eso es un tema sindical completamente y que no lo ven los congresistas, para nada. Nos enteramos por la prensa. Eso lo ve la oficialía mayor con el presidente del Congreso cuando tienen que firmar los acuerdos. Pero eso es un tema sindical. Está fuera de nuestra labor legislativa y de fiscalización que tenemos. Pero muy Y poco hizo el nosotros no Congreso, recibimos nada de esos bonos. pero muy poco hizo el Congreso, los congresistas para poner las cosas en su lugar, porque se pensó siempre que eran los congresistas. Y lo que dice es correcto. Los presidentes del Congreso han estado de vacaciones aparentemente y no les ha interesado el problema. Ellos debieron salir y declarar y aclarar el tema. Yo lo aclaré cuando me lo preguntaron, pero yo no era el presidente del Congreso. O sea, ese es un tema totalmente exclusivo de los empleados sindicalizados con el oficial mayor y la parte administrativa del Congreso. Y no solamente hay un sindicato, tenemos dos sindicatos. Increíble. Ahora, almirante, usted es militar y a usted no le van a sacar la vuelta. ¿Por qué tantos viajes de congresistas a China? ¿Y por qué tantas facilidades a las empresas chinas en Perú? ¿Y por qué tantas empresas chinas hoy engañan y estafan a empresas chicas peruanas? Y yo he actuado en una oportunidad sobre el tema de las empresas chinas cuando recibí la queja de pequeños empresarios que habían sido estafados. Y traté de hacer lo posible para poder conseguir su solución, sin poder hacerlo porque era un tema entre privados. No tenía forma del gobierno de poder hacer, del gobierno, del legislativo poder hacerlo. Eran contratos, una cadena de contratos muy bien estructurada para poder llegar a la impunidad. O sea, la contratista principal subcontrataba a otra empresa y esa empresa subcontrataba a otra y ahí se perdía la responsabilidad. No se ubicaba bien qué cosa había sido de cada quien y las obras iban concluyéndose de a pocos. De repente, en algunos casos se paralizaban, pero ya habían robado. O Ahora, sea, pésimo ha sido eso. Ha sido pésimo y no ha habido una reacción del Estado porque no tenían las herramientas para hacerlo. los congresistas son conscientes que en este momento, por ejemplo, hay un montón de obras que están paralizadas y no se culminan y ahí está la plata botada y probablemente pasen años y no se culminen esas obras. Claro, ese es un tema complicado, que es un tema directamente responsabilidad del Ejecutivo y de la Contraloría. Se han gastado millones de dólares en la Contraloría para fortalecerla y no se ha visto sus resultados hasta la fecha. O sea, ellos son los responsables de hacer el control concurrente y de esa manera no debería haber ni una obra paralizada. Deberían haber funcionarios presos, sí, por denuncias de corrupción, ¿no? El tema del control efectivo que tiene que tener la Contraloría no ha sido cumplido a cabalidad desde mi punto de vista, porque no deberían estar anunciando cuánto hay de corrupción, sino cuántos metimos presos ya hasta Claro, este momento, exacto, exacto. ¿no? Es una falta no sé cómo llamarlo, de no Pero, saber cuál es su tarea. pero ellos, almirante, pero ellos cobran una comisión. Entonces, si ellos cobran una comisión, son partícipes de la corrupción también. Yo estuve en contra de la formación de ese grupo y estuve en contra del control concurrente. Yo creo que el control concurrente frena las acciones finalmente porque le quita la responsabilidad al funcionario público en parte y la asume en parte la Contraloría, ninguno a cabalidad. Entonces el tema no funciona. Pero fue insistencia del Contralor que el Congreso aprobó eso. Y me pareció a mí malo, malo, lo he dicho en público muchas veces, no estaba de acuerdo con ese tipo de control. Y las pruebas confirman mi opinión al respecto, ¿no? Obras paralizadas sin ninguno preso, no hay denuncias claras de corrupción, solamente números escandalosos, ¿no? 20.000 millones de corrupción, ¿y dónde hay un preso? Si yo digo que hay 20.000 millones, tengo que tener por lo menos denunciado a 10 Por lo menos. o a uno, ¿no? Ya vamos al extremo, pero no hay nadie. Entonces, ¿en base a qué digo que ha habido corrupción si no ha habido ninguna denuncia? A percepciones. ¿Y cuál va a ser su participación ahora con este otro partido en el Congreso de usted? Sí, para terminar, yo no he participado en ninguno de los viajes a China, ni ningún viaje invitado por nadie en el Congreso. Los viajes que he tenido han sido con invitación directa hacia mi persona, en todo caso, o pagados por mí. Pero no he participado en ningún viaje del Congreso. Y Ok. los viajes, para terminar, los viajes de China al Congreso, China hace su tarea como corresponde a todos los países, de buscar acercamientos para facilitar su comercio exterior. El que está en el país, el de aceptarlo o no aceptarlo. Yo creo que se ha exagerado. Primero, no debería aceptarse ninguna invitación de ningún funcionario público por un país a otro país, porque se supone que el país tiene los recursos suficientes para hacerlo. Y si estoy aceptando, ya estoy bajando la cabeza.
ya me estoy comprometiendo a tener hasta otro tipo de relación con ese país y eso no está bien. No, no está bien lo que hace otro país, no, no está bien nuestra respuesta de aceptarlo. El país, si quiere visitar otro país, debería decir, sí, correcto, que vayan con nuestro presupuesto y terminado el asunto. Y puede ir con toda la libertad del mundo para obtener los mejores beneficios y criticar los malos. Y no sentirse coaccionado o comprometido a decir que todo está bien. Ahora, almirante, usted está postulando nuevamente al Congreso de la República y va por otro partido. La pregunta del millón. Perú es un país donde hay mucha pobreza y además anemia. Hay mucha gente que no come bien. Y entonces el asunto es que nosotros tenemos un mar rico y sin embargo hay fábricas completas, enormes, chinas y de otros países que se llevan pues la pota y se llevan el pescado del país. E incluso hace poco también estuvimos a punto de estar en rojo con el tema de la anchoveta. La pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer o cuántos va a terminar ese robo del pescado en el mar peruano? Ahí se tiene que hacer una política muy fuerte de vigilancia sobre la soberanía marítima en nuestro mar de dominio marítimo. Si no se hace eso, vamos a ir en pérdida, como lo acaba de mencionar. O sea, tenemos una riqueza tremenda que explotar. Hay muchas ideas de empresarios peruanos que no han sido aceptadas sobre la proteína, sobre las proteínas que vienen de origen marino Así es. para la alimentación de la población. O sea, hay que abrir los ojos un poco, darle facilidades a todo el que esté tratando de hacer algo al respecto. Tenemos la capacidad tecnológica e inteligencia suficiente como para desarrollar productos que sean muy nutritivos para evitar la anemia y empezar una distribución en todo el país, en todo el territorio nacional de este tipo de alimentos. Y por otro lado, darle el presupuesto necesario a la Marina de Guerra para que pueda hacer el patrullaje que necesita hacer. Así es. Porque es fácil decirlo y criticar, pero no se le da lo que corresponde. Lo que tiene actualmente no le permite hacerlo. Claro, o O sea, sea, la una especie cantidad de... de presupuesto asignada a las instituciones armadas es bajísima. Claro, porque O sea, tiene que ser equipos modernos que puedan de alguna manera detectar a estas embarcaciones. claro, ahora hay sistemas, plataformas que han cambiado un poco su manera de operar. Por ejemplo, tenemos los drones que salen de plataformas Así marítimas, es. controlados desde esa plataforma marítima y cubren áreas mucho más amplias que simplemente un radar o la exploración propia del buque. Estamos hablando de 30 millas versus 200 millas. Entonces, eso tiene que hacerse, pero para eso, ¿qué se necesita? Dinero, presupuesto adecuado. Si no se da eso, Ya, las instituciones no pueden actuar. almirante, la gente se preguntará, por un lado falta dinero, pero por otro lado se están robando 20.000 millones o un poquito más al año en corrupción. O sea, ¿cómo es que se puede explicar esa situación? ¿Cómo entenderla? Por la ineficiencia del Estado y la falta de responsabilidad de los que hacen estas denuncias sin fundamento. O sea, si dicen que hay 20.000 millones y no hay ningún preso, entonces el responsable es el que está a cargo de ese sector, o sea, el contralor debería estar preso. Claro. No, o sea, tiene que haber una respuesta. Si no si es el organismo especial encargado de hacerlo y no lo hace, ¿cómo vamos a controlar la corrupción? No la podemos controlar. Con leyes no se controla con acciones. Y las acciones las tiene la Contraloría y tiene un presupuesto millonario. Y tiene gente que en cantidad se ha duplicado su personal o mucho más, ¿no? Y hay problemas internos y todo lo que tienen las Con- grandes eh, eh, organizaciones. Considerando esa falla de la Contraloría, ¿no cree usted que deberíamos quedarnos o con la Contraloría y no con la Procuraduría? Uno, dos, ¿no cree usted que esa parte que ya no se gastaría tendría que ir al Ministerio Público que sí requieren de plata para poder trabajar? La Contraloría sí gasta el dinero que le dan de presupuesto, inclusive pide más. No, o sea, ese tema tiene que ser Pero no nos sirve, administrado. pero no nos sirve. Por eso, pues no debió nunca dársele autorización para que crezcan, ni menos para tener el presupuesto y el control concurrente, que ha sido pedido a gritos por mucha gente. Todos los medios pedían el control concurrente, no sabían ni qué hablaban. Y estaban hablando de quitarle la responsabilidad al funcionario público. Eso es impresionante. Ahora, las dos deben funcionar. La Procuraduría tiene sus tareas y la Contraloría el suyo. Pero deben funcionar con lógica. No, acá no se necesita científicos, sino se necesita gente que aplique la lógica con energía y veríamos cuántos presos habrían ahora, o denunciados al menos. Porque si no, todo, qué bonito, ¿no? Me río y sigo haciendo lo que estoy haciendo porque la Contraloría no me va a denunciar. Almirante, perdóname, pero voy a hacer una crítica y mil perdones con la gente que trabaja con usted. Usted es una persona que ha debido ser mucho más promocionado o escuchado durante toda su gestión. Sin embargo, cada vez que pedíamos hablar con usted, no conseguíamos la entrevista. Mire todo lo que usted sabe, mire todo lo que usted puede decir y ayudar a la gente, y sin embargo todo estaba en silencio. Nunca tenía tiempo, nunca se le podía entrevistar.
Es un error que se ha cometido y lo corregiré. Perdone que sea directo, ¿ah? Y de repente, no No me sé si... parece bien, si no me lo dicen no me entero. Claro, porque, por ejemplo, con ustedes, ¿hace cuánto tiempo no hablo? Desde el año que salimos Exacto, elegidos. así es, así es. Desaparecido. Y cada vez que buscábamos hablar con ustedes, no se podía, no se podía, no se podía. Y mire todas las cosas que hemos podido decirle a la gente para ayudarla. Y perdóname, es una crítica constructiva. Espero no hacer daño a nadie, sino simplemente las cosas como tienen que ser. No, se le agradezco porque de esa forma me mantengo enterado de las situaciones. Siempre es Sí. bueno tenerlo claro. No Don interesa la... Almirante, coménteme, ¿qué va a hacer ahora con este nuevo partido? Bueno, primero salir, pasar la valla y estar sentados en el Congreso discutiendo sobre el reglamento de la bancada. Tiene que ser un reglamento ágil, flexible y que nos permita actuar con toda independencia, ¿no? Para mantener siempre la independencia de un congresista para expresar sus votos a conciencia. Hay mucho de trabajar en bloque, tenemos que poner de acuerdo y apuntar a una sola decisión. Yo creo que eso quita la riqueza a la legislación finalmente, porque hay intereses seguramente que están moviendo esa situación y al final nos distorsionan lo que queremos inicialmente y terminamos haciendo una cosa diferente. O sea, primero tener toda la libertad para poder actuar de manera independiente. Y luego tenemos un plan de gobierno muy bien estructurado que lo vamos a cumplir al pie de la letra. Cada una de las cosas que está en el plan de gobierno es importantísima para la salud del país. La primera es la lucha contra la corrupción, ¿no? Y la lucha contra la corrupción desde la visión de SPA, que es nuestro líder, es muy buena. O sea, parte por romper las raíces de la corrupción. Y las raíces de la corrupción están en el propio Estado, donde hay normas que son imposibles de cumplir y que la gente prefiere coimear para no cumplirlas, como las papeletas. Si alguien le va a poner una papeleta de 1.000 soles, prefiere dar 50 soles y seguir su camino que pagar la multa. O sea, tenemos multas de medidas. Yo he estado trabajando eso durante este periodo, no lo hemos podido arreglar, lo hemos mejorado en algo un poco, pero porque el poder está en el Ejecutivo y tenemos burócratas que no entienden qué significa sancionar para que la gente corrija su error. Piensa que poniendo una papeleta altísima nadie va a cometerlo, cuando son errores que se cometen a veces hasta de manera involuntaria. En el tránsito hay muchas cosas, con pasarse 10 kilómetros por hora de la velocidad. Sí. Entonces, Justamente en ese tema, usted sabe, no sé si se acuerda, pero yo he tenido programa de tránsito durante muchos años en Exitosa, Radio Nacional, también en, es decir, varias radios, y hemos tenido justamente eso. Porque, o sea, una de las puestas de nosotros es la siguiente. Usted se imagina, almirante, o en todo caso, podríamos hacer un cálculo de la cantidad de plata que pueden ellos formalizar los amigos conductores, taxistas, colectiveros, microbuseros, la gente que maneja buses. ¿Se imagina usted la cantidad de plata que perdemos en cuanto a impuestos con mantenimiento de carros, mecánicos, pintado de carro, afinamiento, desayuno, almuerzo? Es decir, la cantidad de plata que mueven los amigos del volante y que no entra, no piden boleta ni piden factura. Se imagina, en vez de perseguirlos, maltratarlos, ya jalarlos acá y decirle, ok, cada uno de ustedes su root, ya está, y se acabó el tema. En vez de perseguirlos y molestarlos, yo creo que la idea sería jalarlos y llevarlo a la parte de la legalidad. me parece una magnífica idea, realmente. Yo opino de que el tema de transporte está de cabeza, no está atento a las necesidades de la población. Luchan contra los carros que son piratas, dicen piratas, pero esos piratas existen porque hay miles de personas que no tienen cómo transitar. Exacto. Si no existieran, ¿dónde estarían ellos? Caminando o montando bicicleta, ¿no? Entonces, las autoridades se ponen ciegas y dicen vamos a arreglar y limpiar. Y no interesa que la gente quede muerta en el camino o que no pueda llegar a su trabajo porque no hay movilidad, no les interesa. Una falla completa en la aplicación de las medidas. Y así está funcionando el transporte. Es que las medidas no la ponen para arreglar la situación, almirante, la ponen para pagarle a los funcionarios, es para pagar su presupuesto. Bueno, con un gobierno sí creo que esto se va a corregir porque lo tenemos muy claro el tema y es parte de la corrupción. Y en esa cadena de corrupción va a ser lo primero que toquemos y va a tocarse eso, definitivamente. Almirante, ¿se imagina Y darle usted, algún respiro a los transportistas que se sienten asfixiados. almirante, se imagina usted, en un momento tan difícil como el nuestro, de tanta violencia, que cada amigo conductor de alguna forma sea voluntario de la seguridad? Sería fabuloso, pero habría que darle algún tipo de protección, porque por ejemplo, hasta la fecha, Solo con ponte que da- códigos, almirante, solo con códigos. Usted es militar, usted sabe muy bien que con código es más difícil de identificar a la persona.
No, está bien, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice, y inclusive tengo una ley que he sacado respecto para las motos, que no ha sido aplicada. O sea, justo lo que está diciendo el presidente de la Asociación de Moteros, Dani, se me acaba de olvidar el apellido, me trajo una propuesta de esa forma, cómo colaborar con la policía y con la seguridad, que era a través de un aplicativo. Ellos pasan por toda la ciudad, 1 millón de votos dando vueltas, ven los crímenes que se cometen, no tienen cómo avisar. Entonces ve un crimen en un sitio, el aplicativo da la dirección del sitio, la ubicación, y llega a una central donde envía a la patrulla que esté más cercana al lugar a evitar, de repente evitar el crimen, o si no, a detener a los que han asaltado. Bueno, eso que se formalizó, se aplicó, he tenido varias reuniones también con la policía al respecto, estoy hablando hace más de 2 años. Nunca ha sido puesto en práctica por resistencia de las autoridades de gobierno, más que por los moteros que estaban dispuestos a colaborar. Pero por el otro lado veían una serie de cosas, cómo sabemos quiénes son y si no son, y si se van por las ramas y no toman el asunto como debe ser. Y Exacto. hemos perdido cuánto tiempo. Igual Claro, sería para los vehículos de transporte público que está mencionando. claro, Podría usar la misma filosofía del aplicativo con el aviso de los crímenes. Lo que me claro, refería a protección es que actualmente suben a un bus y lo matan al chofer delante de todo claro, el público. exacto. Porque, por ejemplo, si usted, o en todo caso el grupo que quiera hacerlo, ingresa a ver los antecedentes, usted hace una selección. ¿Cuántos taxistas tenemos? Por lo menos 1 millón. Ok. Almirante, tengamos 250.000. No 1 millón, 250.000. Entonces, la gente que trabaja buscaría los antecedentes de cada uno, de tal manera que tendríamos una especie de limpieza, uno. Dos, de ahí los mototaxistas, los colectiveros, o sea, jalar a la gente que es honesta y darles un código y que la gente ayude y colabore. Otra cosa, de nada nos sirve tener militares parados en una esquina, almirante. Tiene que estar circulando. Si hay presupuesto para pagar combustible, todos los camiones y buses, patrulleros, serenago, todos circulando. Yo no quiero gente parada, de nada me sirve. De acuerdo totalmente. Y a eso va aparejado a presupuesto adecuado, que no se aplica. Donde se dan las normas, se hacen gastos innecesarios y no se pone la puntería donde debe ponerse, que es en el elemento de transporte, para poder movilizar a la gente. Más allá de eso, yo considero que los militares no deben estar parados en la calle, no deben Claro. salir para este tipo de situaciones. Simplemente es la policía bien administrada la que debe hacerlo. Se Así quejan es, de falta de personal, no es falta de personal, es personal mal empleado. No, así es. hay situaciones que deben ser reducidas en algunos lugares de su presencia y en otros incrementadas. Es cuestión de sentarse y conversarlo en una mesa redonda con la gente que está en la parte operativa y van a tener la solución muy rápido. Pero que lo hagan, pero que lo hagan. Y ahora no lo ha hecho nadie. Así Eh, es. Almirante, qué gusto verlo entero. Muy bien. Usted es parte del grupo de la Juventud con Experiencia, así que lo veo enterito. Espero que le vaya muy bien ahora postulando y éxitos. Gracias. Yo quisiera aprovechar su tiempo para darle el pésame a la familia de José María Chema Salcedo, que hemos querido su sensible fallecimiento. Sí, sí, Una gran persona. listo. Sí, así es. Almirante, éxito para usted, bendiciones, muchas gracias. Muchas Por gracias. favor, diga qué tienen que marcar para que salga usted congresista. Bueno, estoy en el partido Sí Creo con Carlos Cepade, presidente, yo como senador nacional con el número 5 y la velita. Marquen las velitas y el número 5. Muchas Marquen la gracias. misionera, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? La Misionera, velita ¿no? misionera. Marquen la misionera y ya está, listo, se acabó. Muy bien, listo, Almirante, bendiciones para usted, muchas gracias.